Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Voy a conectarme hoy un rato para... Bueno, ahora os explico. A ver, espera, que voy a intentar conectar bien el chat. Un segundo. Vale, ya lo tengo aquí. Hala, venga, muy bien, ya me escucha a mí. Vale, pues a ver, os cuento de qué va el vídeo de hoy. El vídeo. Ya sé que vídeo suena fatal, pero aquí en Cataluña, pues mucha gente le decimos vídeo y voy vídeo, no sé por qué cojones, pero es así. Y bueno, pues mira, es lo que hay, cosas del idioma. Vale, os cuento, hoy me he encontrado con esta libreta. Estaba buscando un disco duro antiguo para intentar recopilar fotos de, pues yo qué sé, de obras antiguas o de cosas que haya hecho anteriormente para el Instagram, que como ya sabéis, pues me lo hackearon y entonces estoy ahora poco a poco volviendo a actualizarlo, volviendo a incluir imágenes y todo el tema. Y buscando por mi casa, que tengo un mogollón de libretas y tengo un montón de trastos y historias, me he encontrado esta libreta así, que está hecha polvo, la verdad, está así bastante antigua, y he encontrado en ella algunos cómics que habréis visto que he posteado en los stories de mi Instagram, de Rayitox, por si queréis ir a buscarlos, donde, bueno, he colgado algunos cómics como este, bueno, cosas que hacía yo en el 2013. Y me he encontrado con una historia que no he acabado de leerla del todo, solo he leído como la primera y la segunda página, pero he dicho, mira, igual podría estar bien eh, pues leerosla, ¿vale? O sea que hoy voy a hacer un poco de cuentacuentos, porque a fin de cuentas lo que os voy a leer, valga la redundancia, es un cuento. Y es un cuento que escribí hace mucho tiempo tratando de explicar en qué consiste el confusionismo, cómo funciona, pero de una manera que fuera quizá algo más amena. Ya digo que no acabo de leerla, o sea que puede ser que se quede la historia, bueno, un poco colgada, no lo sé, porque no sé si la acabé. Sí, creo que sí. Sí, sí, está acabada. O sea que bien, guay. No son muchas páginas y nada, pues la idea es un poco esa. Simplemente que estéis relajadas, que estéis relajados tranquilamente, que podáis, pues eso, ver, bueno, más que ver, escuchar la historia que os voy a contar, que está llena de tachones. No sé si lo veis aquí, pero está bastante, bueno, en fin, está de aquella manera. Voy a tratar de leerla sin que esto afecte a lo que sería la dinámica del texto. No sin antes también comentaros que espero en breve tener varios debates y hacer varios vídeos que tengo pendientes que creo que van a estar bastante bien. Creo que hacen falta hacerlos. Uno podría ser el tema del debate sobre qué supone ser autodidacta, si realmente es algo que vale la pena o no vale la pena estudiar bellas artes, o si es mejor simplemente ir por libre, qué opina cada cual sobre este tema. Es algo que me apetece, creo que puede estar muy bien. Acabo de ver un super chat de María Clever de 4,99. Muchas gracias, muchísimas gracias. Saludos al Kim88, Víctor de la Rosa y toda la gente que poco a poco os vayáis incorporando. Ahora mismo somos 11 personas. No sé si esperar un poco o si ya directamente me lanzo y bueno, ya las personas que se vayan incorporando, pues que, pues eso, que vayan sumándose un poco a la historia. Luego también, después del texto, si queréis comentar algo, tenéis dudas, si os ocurren ideas, finales alternativos o lo que sea, pues lo podéis decir sin ningún problema. Y bueno, va, no me enrollo más. Voy a ponerme a leer el texto y a ver qué os parece. Bueno, el texto tiene el título de La parábola de la hormiga. Si bien en el título del vídeo he puesto la parábola de la historia de la hormiga confusionista o algo así, para que supiera la gente un poco más de qué se trataba. Pero bueno, la parábola de la hormiga. Empiezo ya.
hermanas, hermanos, ir tomando posesión de vuestros asientos y empezamos con la historia. Dice, en una colonia de hormigas, una reina tiranizaba a sus súbditos, haciéndoles creer que debían actuar como hormigas, pues era lo que se esperaba de ellas. La mayoría de ellas eran tremendamente infelices, pero al no haber conocido ninguna otra forma de realidad, soportaban con resignación la vida que como hormigas les había tocado vivir. Cuando alguna, tras despertar del trance en el que todas vivían, trataba de luchar contra el orden establecido, los guardianes de la colonia se la comían sin contemplaciones. Cuando un grupo de hormigas trataban grupalmente de protestar ante la reina o simplemente la criticaban, la reina decía que eran una muestra de libertad, ya que en la colonia todos eran aparentemente libres. De modo que lo que hacían era aumentar la ración de comida y dotar a sus cabecillas de puestos de importancia en el reinado hasta que estos mismos carecían de autoridad moral para rebelarse. Cierto día, una de entre las millones de hormigas que poblaban la colonia se dio cuenta de que por la vía de la confrontación grupal o de la lucha individual no conseguirían nada. Esta hormiga, a la que llamaremos X, un nombre anónimo, se dio cuenta de ello y decidió buscar una solución. Por otra parte, X era consciente de que en realidad ella estaba tan dormida como el resto, de modo que para poder encontrar una solución debía pensar de un modo distinto a como había pensado y actuado hasta la fecha. La pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo podía ella pensar diferente? ¿Cómo dejar de ser una hormiga más y pasar a explorar nuevas maneras de enfrentarse a la reina, consiguiendo que muchas otras hormigas pudieran también darse cuenta de hasta qué punto vivían subyugadas bajo el miedo que ella y los guardianes del orden de la colonia imponían a todos? La violencia no era la solución, puesto que los guardianes eran mucho más fuertes que el resto. La crítica tampoco era una salida, que solo servía para reforzar la sensación de que eran libres. La usurpación del poder tampoco era posible, ya que el círculo que rodeaba a la reina y que pertenecía a tan solo unos pocos afortunados era hermético, muy hermético. Los que vivían en este círculo parecían vivir por encima de las penurias del resto y se dedicaban principalmente a engullir todo cuanto podían, olvidando que todo cuanto comían había sido recolectado y transportado por las hormigas obreras. Estando con esta disyuntiva, X tropezó con una hormiga a la que, por desgracia, le había caído una semilla de girasol en la cabeza y había enloquecido. Caminaba sin rumbo definido, con los ojos que se le salían de las órbitas. Tan pronto escupía al cielo como trataba de subirse a una planta. Sin razón aparente, hablaba sola, balbuceando cosas sin sentido. X la miró con compasión. La hormiga loca, que es como la llamaban, vivía al margen del resto. Todas las otras la evitaban. Una idea absurda asomó por la cabeza de X. Se preguntó qué pasaría si toda la colonia se volviera loca. ¿Qué pasaría si las hormigas fueran impredecibles? ¿Se podría acabar con una revolución de hormigas impredecibles que no obedecieran a razón alguna? Y yendo más allá, ¿hasta qué punto podría una hormiga cambiar su modo de ver las cosas, actuando como si estuviera loca cuando realmente no lo estaba? Esa noche, antes de acostarse, X se reunió con unas amigas y les contó les contó lo que se le había ocurrido. Decidieron que al día siguiente actuarían de modo impredecible y tratarían de sorprenderse a sí mismas. Lo harían de modo sutil, como si se tratara de un pequeño experimento, y al terminar el día, se reunirían de nuevo para compartir su experiencia. Esa mañana, X, a diferencia de las otras mañanas, se preparó un tazón de leche con cereales y en él se lavó las manos y la cara.
comió 2 huevos crudos y se puso a cantar a viva voz su canción preferida mientras se iba a recolectar comida con las otras. En vez de caminar hacia adelante, decidió caminar hacia atrás, ante el asombro de sus compañeras. Al salir del hormiguero, decidió que en vez de recolectar comida, recolectaría piedras amarillas. Sus compañeras recolectoras no entendían qué pasaba. Pensaron que quizás se encontraba mal o que había enloquecido y la dejaron en paz. Sin embargo, los guardianes se debatían entre reprenderla o llevarla al médico. Finalmente decidieron regañarla. X contestó frases sin sentido ante el asombro de los guardianes, que ya no sabían si estaban ante un caso real de locura o de una bromista. Finalmente la detuvieron durante una semana. La torturaron en la cárcel y la dejaron en libertad. Mientras X estaba en la cárcel, la idea de X se había extendido como la pólvora. Todas aquellas hormigas que querían dejar de ser esclavas de la reina y su círculo hermético decidieron probar el experimento de X para ver qué ocurría. Entre ellas hablaban de forma inconexa, decían en ocasiones lo contrario de lo que pensaban y se dejaban arrastrar por impulsos absurdos. Los que no sabían del experimento no alcanzaban a entender cómo había podido extenderse una epidemia de locura con tanta rapidez. Las hormigas fueron pasándose la información de forma secreta para tratar de aunar el máximo posible de hormigas en el proyecto. Los guardianes no daban abasto, no alcanzaban a entender qué sucedía a su alrededor. ¿Por qué de repente las hormigas hacían y decían cosas tan extrañas? Cuando reprendían o amenazaban a algunas con detenerlas, muchas respondían que estarían encantadas de ser detenidas. Otras les abrazaban, mientras que otras se dedicaban a pintar corazones con imágenes de la reina en su interior. Otras coreaban canciones, loando la labor de los guardianes y agradeciendo su trabajo, ante lo cual los mismos tampoco sabían cómo reaccionar. ¿Deberían detenerlas a todas? ¿Cómo? Todo este alboroto llegó a oídos de la reina, que decidió organizar una conferencia en el centro del nido para amenazar a todas aquellas que se comportaran de forma extraña, tachándolas de terroristas. Para su sorpresa, la plaza central se pobló de pancartas con mensajes de amor hacia ella. O incluso otros que pedían que la reina fuera considerada una diosa, o algunas en las que pedían que se prohibiera dormir para así poder trabajar más, etc. Para la reina no iba a ser tarea fácil discernir quiénes eran los supuestos terroristas y quiénes sus fieles seguidores, puesto que lo único que les diferenciaba era el pensamiento, y era imposible prohibir pensar, o incluso, aunque lo prohibieran, sería imposible controlar quiénes pensaban y quiénes no, pero ¿se podría no pensar? Definitivamente era tarea imposible. Tampoco podía prohibirse el actuar de forma incoherente o extraña, así que, visto lo visto, la única opción que le quedaba a la reina era que esta extraña revolución cayera con el tiempo por su propio peso. Sin embargo, resultó que este movimiento, o simplemente, digamos, modo de pensar, resultaba enormemente divertido para quienes lo practicaban, lo cual hacía que más y más hormigas se unieran a él. Trató la reina en vano de otorgar poderes a las cabecillas del movimiento, puesto que ya no había nadie que liderara nada, todo estaba fuera del orden. Por tanto, todo intento fue en vano. X era simplemente una más entre las miles de hormigas que estaban poniendo el nido patas arriba. Si se hubiera tratado de una revolución normal, la reina habría sido destituida y uno de los rebeldes, probablemente X o uno de sus amigos más fieles, habría tomado el control de la revolución. Pero en este caso, todo eso era innecesario. Las hormigas no se entendían entre sí haciendo uso del intelecto, no eran coherentes y cada cual se sentía libre de ser sí misma, ya que no había un orden que dictara cómo debían ser. Y si lo hubiera,
lo habrían llevado tan al extremo que habría acabado resultando absurdo. El movimiento acabó extendiéndose por toda la colonia. Aún hoy cuentan que hay un hormiguero en el que las hormigas, en vez de andar en fila, van siempre con una sonrisa en la cara. Y una de ellas suele estar encima de una hoja, tumbada al sol, imaginando cuál podría ser el siguiente paso. Bueno, pues esta es la historia que escribí, creo que en el 2013, que se titula La parábola de la hormiga. Voy a ver vuestros comentarios, a ver qué es lo que decís, a ver qué os ha parecido. Vamos a ver, un segundo. Vale. Bueno, saludos a María Clever, una vez más, a Víctor de la Rosa Articrítica, Joan Serrats, Alquim88, viva las hormigas. Yo me iba a suicidar hoy, pero esa hormiga me ha devuelto la fe. Gracias, rayitos. Pues nada, me alegro. Be confused, my friend, dice Pidrosoft. Irasema Panizzo, buenos días. El poder de las hormigas interdimensionales. La hormiga extravagante es la ganadora, dice Alquim88. Saludos. Joan Serrats, empezando ya a hacer uso del, del mensaje del lenguaje confusionista. Gaby M, con todo de hormiguitas por aquí, pero estas las veo muy ordenadas, las veo muy en fila, ¿eh? Bueno, pues nada, simplemente esta era la historia que os quería contar hoy. No sé si dejaré este vídeo o si lo borraré, no tengo ni idea, porque bueno, era simplemente eso, contaros como esta pequeña historia. Y no sé, quizá luego igual me animo y hacemos un vídeo un poco más largo, si os apetece. Y nada, si queréis que cuente más parábolas, porque la verdad es que tengo bastantes historias escritas también, tengo varias libretas con bastantes cuentos así cortos. Y si queréis, pues, si os gusta esto, yo qué sé, dejadmelo en los comentarios o yo qué sé, que vea que hay más likes de lo normal y ya os contaré más historias de vez en cuando. Mucha hormiga, Gaby, dale al hormiguero. María Clever preguntando si hablo de Cuba. Me recordó la espiral de la muerte donde las hormigas guerreras giran hasta morir. Pues mira, no conozco esta historia. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado la historia. Gracias a María Clever por financiar este vídeo con tu aporte, con tu super chat. Recordaros que os podéis unir al canal si no lo habéis hecho, si queréis apoyar el trabajo que estoy haciendo. Y nada, y si no podéis, pues un like será muy bienvenido. Si queréis compartirlo o suscribiros, que aunque luego seguramente no recibáis muchos avisos de cuando saquen vídeos, porque yo creo que YouTube realmente no está avisando mucho. No sé si os avisa a las personas que os conectáis, quizás sí, pero tengo la sensación que es más como por animar a las personas que hacemos vídeos para ver que hay gente que está respaldando el proyecto, más que en sí para estar al corriente. Pero bueno, en todo caso, no perdéis nada por suscribiros y darle la campanita. Bueno, va, muchas gracias y lo dicho, nos vemos o igual luego más tarde, cuando los peques estén dormidos, igual hago algún vídeo así un poco más largo y si no, pues ya mañana, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto. Chao.